Aquí nos pide el ejemplo calcular el valor de la hipotenusa. Aquí tenemos que la hipotenusa está desconocida, pero el valor del cateto opuesto es igual a 6 centímetros, mientras que el valor del cateto adyacente va a ser igual a 10 centímetros. Tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, entonces lo único que vamos a hacer pues va a ser sustituir los valores que conocemos. Entonces, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras, ¿sale? Para que tú puedas entender qué es el teorema de Pitágoras, vamos a hablar de 3 puntos importantes. El primero, ¿qué es el teorema? El segundo, ¿para qué nos sirve el teorema? Y el tercero, ¿en dónde podemos aplicarlo? ¿Sale? Entonces vamos a comenzar por el primer punto, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, como todos ya sabemos, Pitágoras fue un filósofo y matemático griego quien desarrolló este teorema que nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Suena un poquito complicado, pero ahorita vamos a entenderlo, ¿sale? Entonces no te preocupes. Bueno, tenemos aquí un triángulo rectángulo que ya saben que la característica principal del triángulo rectángulo es que cuenta con un ángulo de 90 grados. La hipotenusa va a ser el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo, mientras que el cateto opuesto va a ser el lado más pequeño o el lado más corto de nuestro triángulo rectángulo, y pues el lado sobrante se va a llamar cateto adyacente, ¿sale? Entonces el teorema de Pitágoras nos decía que el valor de la hipotenusa, si nosotros elevamos al cuadrado el valor de la hipotenusa, va a ser igual a el valor del cateto opuesto elevado al cuadrado más el valor del cateto adyacente elevado al cuadrado. Y bueno, pues aquí abajo tenemos unos valores. La hipotenusa va a ser igual a 5, el valor del cateto opuesto va a ser igual a 3 y el valor del cateto adyacente va a ser igual a 4 para que nosotros podamos comprobar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a sustituir los valores. H ya vimos que vale 5, entonces la hipotenusa va a ser igual a 5. El cateto opuesto pues lo sustituimos y va a ser 3 elevado al cuadrado más el valor del cateto adyacente, que va a ser igual a 4 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora desarrollamos las operaciones, pero hacemos un poco más grande porque casi no se ve mucho. Entonces, si nosotros elevamos el 5 al cuadrado, tenemos 25. 3 elevado al cuadrado serían 9. 4 elevado al cuadrado serían 16. Realizamos la suma de 9 más 16 y vamos a tener 25. Con esta igualdad se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sale? Entonces el 5 elevado al cuadrado es igual a 25 y va a ser igual a los catetos elevados al cuadrado, que también nos dan 25. Bueno, pues vamos a hablar ahora del segundo punto. ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Bueno, este teorema nos va a permitir calcular la longitud de los lados en un triángulo rectángulo. Es decir, con este teorema nosotros vamos a poder saber cuánto mide el lado AB de este triángulo, el lado BC, que sería la hipotenusa, o el lado AC. Y tercer punto, ¿en dónde lo vamos a aplicar? En triángulos rectángulos. No podemos aplicar este teorema en un triángulo que no sea rectángulo, ¿sale? Porque eso precisamente nos decía la definición. En todo triángulo rectángulo. Entonces, este teorema no lo podemos aplicar en un triángulo que no sea rectángulo. Aquí tenemos un triángulo que pues claramente se ve que no es un triángulo rectángulo, por lo tanto no podemos aplicar el teorema de Pitágoras para saber cuánto mide el lado A o el lado B o el lado C, ¿sale? En este triángulo no se puede. Es para puro triángulo rectángulo. Bueno, vamos a pasar ahora sí a realizar un ejemplo. Aquí nos pide el ejemplo calcular el valor de la hipotenusa. Aquí tenemos que la hipotenusa está desconocida, pero el valor del cateto opuesto es igual a 6 centímetros, mientras que el valor del cateto adyacente va a ser igual a 10 centímetros. Tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, entonces lo único que vamos a hacer pues va a ser sustituir los valores que conocemos. Entonces, vamos a hacer un poco más grande. ¿El valor del cateto opuesto lo conocemos? Sí, es igual a 6 centímetros. Entonces vamos a sustituir 6 centímetros. Y el valor del cateto adyacente lo conocemos, también es igual a 10 centímetros. Ya hemos sustituido los valores. Ahora el siguiente paso pues sería elevar al cuadrado, ¿verdad? 6 centímetros elevado al cuadrado nos da un total de 36 centímetros cuadrados. Mientras que 10 centímetros elevado al cuadrado nos da un total de 100 centímetros cuadrados. Listo.
realizamos la suma, 36 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados son 136 centímetros cuadrados. Entonces lo único que nosotros queremos es el valor de la hipotenusa, pero aquí tenemos que la hipotenusa está elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar, y recuerden que cuando está elevado al cuadrado va a pasar del otro lado como raíz cuadrada, ¿sale? Entonces vamos a despejar. Listo, pasa como raíz cuadrada. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 136 centímetros cuadrados. Y el resultado de la raíz cuadrada de 136 centímetros cuadrados son 11.66 centímetros. Recuerden que se quita los centímetros cuadrados porque estamos sacando raíz cuadrada. Entonces finalmente el valor de la hipotenusa es igual a 11.66 centímetros. 11.66 centímetros. Listo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí tenemos una resbaladilla. ¿Cuánto mide la resbaladilla? Aquí, ¿cuál sería nuestro cateto opuesto? El cateto opuesto, recuerden que es el lado más corto de nuestro triángulo. Entonces, nuestro cateto opuesto va a ser la altura, mientras que el cateto adyacente va a ser la distancia que hay desde este tubo rojo hasta el tubo azulito. Y la hipotenusa va a ser la resbaladilla. Aquí ya tenemos nuevamente la fórmula del teorema de Pitágoras. Que vamos a hacer pues es sustituir los valores que ya conocemos para encontrar la hipotenusa. Entonces el valor del cateto opuesto lo conocemos, es igual a 1.8 metros. 1.8 metros. El valor del cateto adyacente va a ser igual a 2.4 metros. Realizamos las operaciones que se tienen que hacer. 1.8 metros elevado al cuadrado. 1.8 por 1.8 serían 3.24 metros cuadrados. 3.24 metros cuadrados. 2.4 elevado al cuadrado va a ser igual a 5.76 metros cuadrados. Ahora se tiene que realizar la suma. 3.24 metros cuadrados más 5.76 metros cuadrados va a ser igual a 9 metros cuadrados. Listo. Ahora recuerden que tenemos que despejar el valor de la hipotenusa. Entonces este que está cuadrado va a pasar como raíz cuadrada de 9. Listo, raíz cuadrada de 9. Finalmente lo que tenemos que hacer pues sería sacar la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 va a ser igual a 3 metros. Nuestra resbaladilla va a medir 3 metros porque viene representando lo que es la hipotenusa. Y bueno, pues hasta aquí hemos terminado con el teorema de Pitágoras. En la descripción del video te voy a compartir el link para que puedas acceder al resumen del teorema de Pitágoras, en donde hacemos hincapié en los puntos más importantes de este teorema. Aquí tenemos también los nombres de los lados y hasta abajo vamos a tener las fórmulas para calcular lo que es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si te gustó el video, por favor da like y comparte, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.